Listo, bueno, ahorita vamos con la doctora Daniela Cáceres Escobar. La doctora Daniela Cáceres es una internista de la Universidad de Caldas, es gastroenteróloga y endoscopista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es la coordinadora de la Unidad de Gastroenterología y Endoscopia del ese Hospital Universitario Santa Sofía de Caldas y actualmente es presidenta del capítulo ACMI de Caldas. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a los organizadores por la invitación y pues por tenernos en cuenta como gastroenterólogos clínicos para tocar una temática tan interesante y de tanta actualidad para nosotros desde la gastroenterología. Entonces, quiero comenzar a hablarles acerca de las condiciones que se asocian a la fibrosis hepática. Ustedes saben que son muchas las patologías y muchos los factores clínicos que pueden llevar al final común, que es la fibrosis hepática. Y ahí es donde sabemos que hay un continuum de esta patología, un continuum fisiopatológico que incluye tanto las hepatitis de cualquier origen, pero pues frecuentemente las virales, los medicamentos, la esteatosis que nos compete pues hablar en el día de hoy, todos los factores metabólicos, incluyendo el paciente con diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes e ingesta de alcohol. Todo eso nos va a llevar entonces a pensar que esos pacientes están frente a un posible desarrollo de fibrosis hepática. ¿Y por qué hablamos en un congreso de endoscopia de MASLD o de hígado graso? Y es básicamente porque nosotros como gastroenterólogos, en cualquiera de los escenarios en los que nos veamos enfrentados, bien sea haciendo una endoscopia e identificando los factores de hipertensión portal, bien sea en una ronda hospitalaria, bien sea en la consulta o bien sea desde la parte de investigación para quienes les gusta investigar, vamos a vernos enfrentados al reto de identificar tempranamente la fibrosis hepática o bien sea de tratar las complicaciones o las consecuencias de esta patología. Y la epidemiología nos dice por qué tenemos que hablar de MASLD en todos estos escenarios académicos y básicamente es porque es un gran problema de salud pública. Prevalencia global estimada del 38%, hepatopatía crónica más común a nivel mundial y algunos estudios nos dicen de que más de la mitad de la población tendrá más LD en el 2040. Eso es muy, muy preocupante y básicamente nos compromete a todos porque es la principal causa de muerte cardiovascular y trasplante hepático en pacientes con enfermedad hepática crónica. Pero miren en la TAM también cómo estamos. Ojo con los grupos de riesgo, porque en la TAM parece que hay una prevalencia del 25%, pero cuando miramos los grupos de riesgo, esta prevalencia va hasta el 70%. O sea que es preocupante desde todo punto de vista y por eso nos compete saber de más el DI. Ustedes saben entonces que cuando hablamos de enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción hepática o metabólica, básicamente entonces sabemos que hay un acúmulo anormal de grasa hepática en presencia de al menos un factor de riesgo. Al menos 5% de esos hepatocitos son grasos e histológicamente hay presencia de balonamiento de esos hepatocitos con o sin fibrosis. Entonces, básicamente, lo que ahora todos entendemos y que tomó tiempo discutirlo, y por eso la nueva nomenclatura, es que es un trastorno metabólico sistémico multifactorial. El hígado graso, a pesar de ser una condición que subyace asintomáticamente tras todos estos factores, no es ajeno a lo que está pasando metabólicamente en el conjunto o en el universo de ese paciente. Ya les había hablado de la prevalencia, pero entonces quería mostrarles este metaanálisis en donde está destacado básicamente cuáles son los grupos de riesgo y cuáles son esos grupos a los que nosotros tenemos que tamizar. La obesidad mórbida, los pacientes diabéticos tipo 2, pero nunca, nunca olvidar a las mujeres posmenopáusicas, porque lamentablemente nosotras corremos con ese nuevo factor de riesgo o con el agravamiento de esos factores de riesgo y de esa condición metabólica desfavorable con este cambio hormonal. Y entonces cada factor empeora los desenlaces. Entonces cuando vemos, básicamente, cuando vemos, por ejemplo, los pacientes con diabetes o los pacientes con hipertensión o los pacientes con hipercolesterolemia, vemos cuando finalmente se juntan estos factores de riesgo con diabetes, aumento del índice de masa corporal, la hipertensión, pues básicamente la prevalencia también aumenta. Entonces cada factor parece que se adiciona a sumar más riesgo de fibrosis en estos pacientes.
La nomenclatura de 2025 básicamente nos invita a tratar de utilizar menos el término hígado graso, porque básicamente se creía que este término pues podía estigmatizar un poco esta población de pacientes y pues no era la manera correcta de mencionar la patología y pues este grupo de pacientes. Entonces ahorita hablamos de básicamente disfunción metabólica asociada a enfermedad, esteatosis hepática asociada a enfermedad metabólica. Y básicamente es muy completa porque ustedes pueden identificar cada uno de estos factores de riesgo en esos pacientes. Ya sabemos entonces que ya no es NAFLD, sino MASLD, y básicamente también hay que recordar los pacientes que tengan incremento del el consumo de alcohol, que también es muy importante, 50 gramos al día, sobre todo en mujeres, y 60 en hombres. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo otro, pues obviamente son los pacientes que ya desarrollan una inflamación manifiesta en el continuum del proceso inflamatorio. Entonces, básicamente, ¿qué destaca? El papel patogénico de la insulinoresistencia en estos pacientes y esa disfunción metabólica que subyace, elimina el estigma, como lo acabamos de mencionar, facilita el diagnóstico práctico y pues requiere presencia de al menos uno de estos factores de riesgo cardiometabólicos. Y esto entonces obviamente también hace que seamos muchos más los que intervengamos en el diagnóstico temprano de estos pacientes y ahí están todos los clínicos. Entonces, esteatosis hepática más un factor de riesgo es igual a MASLD y ustedes básicamente pueden tener en su celular o en su consulta o rápidamente o tempranamente todos los criterios para que sean aplicados y ya sabemos que al menos tener un factor de riesgo de estos, pues nos hace el diagnóstico rápidamente. Está pasando muy lento. ¿Y por qué entonces es importante? Y básicamente, ¿por qué estamos diciendo que el MASLD está en todo este continuum metabólico? Pues porque ya se ha demostrado que este proceso inflamatorio hace todo este proceso fisiopatológico que finalmente termina manifestándose en pacientes con hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, aterogénesis, disfunción miocárdica y obviamente aumento del incremento de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el pronóstico y la progresión de la cirrosis? Entonces, esto fue un análisis retrospectivo de sobrevida en 646 pacientes con MASLD y miren qué interesante cómo muestra que los pacientes que tenían F0 a F1 tenían prácticamente una sobrevida similar a un paciente que no tuviera absolutamente ninguna patología asociada. Sin embargo, los pacientes que empezaban a tener identificación de F2 a F4, que ya es el estadio 0, el F0, F1 básicamente es no fibrosis, F2 es F2, F3 ya es un estado de fibrosis manifiesta y F4 ya es un estado cirrótico. Y ya miren cómo se iba deteriorando claramente la sobrevida de estos pacientes. ¿Por qué entonces diagnosticar fibrosis? Básicamente, primero porque vamos a estratificar el daño hepático, vamos a tomar decisiones terapéuticas de manera temprana, vamos a hacer conductas de seguimiento y plantear un plan para este paciente, hacer el diagnóstico obviamente de cirrosis e hipertensión portal y obviamente estos pacientes tienen que quedar bajo la lupa por el riesgo que tienen de desarrollo de hepatocarcinoma. ¿Qué es lo otro también importante? ¿Cómo vamos a tamizar esta población? Y aquí es donde viene básicamente lo que queríamos actualizar en esta charla, y es que el objetivo del tamizaje es usar herramientas diagnósticas para detectar fibrosis clínicamente significativa o MASH, como lo mencionaban en la literatura anterior, de alto riesgo y que este sea obviamente el factor de intervenir porque es el principal determinante para complicaciones intra y extrahepáticas. Entonces, lo primero que tenemos a la mano en casi todos los servicios es una ecografía hepática o en todos los niveles, o en los niveles de atención de menor complejidad. Sin embargo, ustedes saben que la sensibilidad de la ecografía es muy limitada, depende del operador, depende del equipo, entonces no se recomienda de manera generalizada, aunque sabemos pues que se hace de manera frecuente y se puede asumir en pacientes sobre todo que tengan factores de riesgo como ya lo mencionamos. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? Pues entonces aplicar todos los métodos de diagnóstico no invasivos de los que ya vamos a hablar, empezar a solicitar más elastografía hepática, mirar qué pacientes son candidatos a la elastografía por resonancia y definir en últimas cuáles serían los pacientes candidatos a biopsia hepática. Porque sabemos que antes la biopsia hepática era como el gold estándar o el examen de oro para poder hacer el diagnóstico. Ya sabemos que cada vez
más necesitamos definir que esos pacientes no vayan a biopsia hepática porque es un examen invasivo, porque es costoso y porque pues a veces tiene muchos riesgos. Recuerden que los niveles elevados de transaminasas sugieren esteatohepatitis, pero solo podemos hablar de esteatohepatitis con una biopsia hepática. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo y cuál sería entonces el examen que deberíamos de realizar cuando tenemos estos pacientes de alto riesgo que ya acabamos de mencionar? No sé por qué no está pasando. Ahí. Entonces tenemos dos tipos de estudios, los test directos, que básicamente lo que nos van a evaluar es ese componente de fibrogénesis o remodelación celular, y los indirectos que utilizamos frecuentemente, que nos van a hablar de lesión hepática, inflamación e hipertensión portal. Entonces tenemos los de imagen. Permítame un segundo. Tenemos entonces los métodos no invasivos, aunque creo que acá y los métodos por imagen y los métodos de laboratorio. Entonces, básicamente los de imágenes, vamos a hablar de la elastografía hepática. Ya se sabe que la población general y la población en riesgo que tiene diabetes, miren cómo aumenta considerablemente el diagnóstico de la fibrosis hepática, la prevalencia de fibrosis avanzada en pacientes a los que son sometidos a una elastografía hepática. Entonces se han hecho metaanálisis comparando todos los estudios, tanto directos como indirectos, y básicamente se encontró que, miren, el AUROC de estos estudios, estamos muy familiarizados, por ejemplo, con el APRI, con el FIT4 y con el NALF, el score de fibrosis en hígado graso. Y miren ese AUROC como básicamente va aumentando de abajo hacia arriba. El FIT4 está mucho mejor que el APRI y también está comparado con el NFS. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque el NFS y el FIT4 tienen menor especificidad cuando se usan en pacientes mayores. Entonces, cuando están en mayores de 65 años, hay que hacerles el reajuste también a la fórmula. Y lo otro que es muy importante es cómo se comparan entre ellos tanto las pruebas de elastografía transitoria como las pruebas con elastografía por resonancia. Y acá nos damos cuenta cómo es mucho más claramente, mucho más específica la resonancia que la elastografía transitoria. Este es otro metaanálisis que se hizo en pacientes con diabetes y ninguna herramienta mostró, ninguna de estas herramientas no invasivas mostró que el diagnóstico de NAFLD, como se llamaba anteriormente, sino que estos estudios obviamente fueron hechos todos antes de hacer el cambio en la nomenclatura, tuvo un rendimiento óptimo. Sin embargo, si revisamos acá el AUROC, pues básicamente vamos a encontrar que hay algunos marcadores inflamatorios como el PRO-C3 del que ya vamos a hablar, pues básicamente mostró un buen rendimiento. El APRI fue casi similar a solamente mirar las enzimas hepáticas y el FIT4 fue el que menos se mostró favorable para el rendimiento de estos pacientes. Entonces me tomé la tarea de hacer esta escala comparativa entre todos estos marcadores que utilizamos frecuentemente. ¿Y por qué? Porque son los que recomiendan finalmente las guías. Y solamente me voy a detener en las ventajas y las desventajas. Básicamente ven que ustedes esto lo pueden aplicar desde su consulta y no necesitan ninguna calculadora ni ningún software específico y básicamente por eso hablamos de un costo cero. El FIT4 es el que mejor evidencia y peso tienen y el que tienen las guías recomendado. Sin embargo, como saben, tiene sus limitaciones y pues básicamente está validado para más el D, hepatitis B, hepatitis C y alcohol. Para el NFS, básicamente es casi lo mismo. Este sí incluye índice de masa corporal, que me parece muy importante, y albúmina. Está más o menos en zona gris para los pacientes que tienen fibrosis avanzada y también está validado en grandes cohortes. Solo consideraría pues que deberíamos tener en cuenta la utilización cuando tengamos como esos puntos o esos pacientes como de desempate para poder definir mejor esa parte. Lo otro es el PRO-C3, que es un marcador directo de la fibrogénesis, detecta actividad, no fibrosis física, pero sí es ideal para el monitoreo. Sin embargo, nosotros no lo tenemos disponible y sigue siendo pues un propéptido que es bastante costoso, entonces no lo tenemos disponible. Y lo que ahorita básicamente está en boga y que ustedes saben que viene de un estudio reciente que es el AGILI-3, muestra que sí tiene una ventaja y es que discrimina mucho mejor esas zonas grises entre F2 y F3
más que el FIT4. Y lo otro es que incluye variables metabólicas, que eso también me parece muy importante, que tampoco lo hace el FIT4 y tiene una alta precisión diagnóstica demostrada por los últimos estudios y está validándose prospectivamente para más el día. Entonces yo creo que el AGIL va a ser muy probablemente el que vamos a continuar estudiando en las próximas guías, porque el FIT4 sí se queda un poco atrás. Y básicamente ustedes pueden revisar ahí cuáles son como todas esas zonas grises de estos pacientes. Ayer, por ejemplo, hacíamos una revisión con los residentes y habíamos encontrado un paciente que tenía una hipertensión portal severa por un Buchiari-like, y ellos preguntaban si en esos casos, por ejemplo, ese paciente que era una hipertensión portal no cirrótica, era posible aplicarle el FIT4. Y entonces ahí es donde ustedes tienen que individualizar que cada uno de estos pacientes tienen unas indicaciones clarísimas de identificación de fibrosis y que obviamente ese, por ejemplo, no sería el paciente para aplicar este tipo de métodos. En cuanto a la elastografía hepática comparativa entre las modalidades no invasivas, pues es bastante importante resaltar la elastografía basada en ultrasonido y la elastografía basada en resonancia, porque esta es una pregunta muy frecuente, porque claramente llevar un paciente a resonancia tiene unas implicaciones y llevarlo a la elastografía hepática transitoria también tiene otras, y la disponibilidad y los costos también marcan la parada. Entonces recordar que la elastografía ha evolucionado el manejo de las enfermedades crónicas del hígado, ofreciéndonos una alternativa a la biopsia, y básicamente, ¿qué es lo que esto hace? Pues nos va a medir o nos va a cuantificar cuál es la rigidez de ese tejido hepático como un biomarcador de la carga de fibrosis utilizando solamente ultrasonido o resonancia. Y sabemos que ahí tenemos dos tipos de ultrasonografía. Idealmente es trabajar con la que esté disponible en nuestro medio. Obviamente ya está muy generalizado el estudio de la elastografía. Nosotros como gastroenterólogos entrenados podemos hacerlo. También los radiólogos nos colaboran en algunos escenarios y obviamente los hepatólogos también lo están haciendo. ¿Cuáles son algunas limitaciones de la elastografía? Básicamente las técnicas, las limitaciones por obesidad, que obviamente ya los equipos se han encargado de que las sondas puedan, no necesariamente se tenga que cambiar la sonda, que sean pacientes que tengan sondas para XL. Entonces todo esto ha demostrado que es mucho más fácil hacerlo. El entrenamiento es sencillo y básicamente requiere es que el paciente tenga unas condiciones muy específicas para la realización del examen. Y básicamente es una técnica ampliamente validada. Lo que sí necesitamos es saber que una de ellas puede mostrar solamente una parte del hígado y hay otra que sí puede tener una ventana mucho más amplia, y obviamente cómo se comporta la técnica dependiendo si el paciente tiene ascitis o no. Eso es muy importante. Y la elastografía por resonancia, pues recordar que es por mucho, a diferencia del ultrasonido, la que analiza todo el parénquima hepático, puede revisar otras lesiones, nos puede dar otra información diferente a la de la rigidez hepática y que obviamente su precisión no se ve afectada por la obesidad o por la presencia de ascitis. Hicimos el mismo ejercicio entonces para comparar los métodos de elastografía, básicamente recordar que la elastografía hepática está validada mundialmente con un Auro muy bueno, mayor del 0.9 para cirrosis. Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos esto, cuando uno hace el entrenamiento, se pone el punto de medición idealmente bajo visualización ecográfica en unos de los equipos, mientras que en otro, pues básicamente el equipo pone en dónde va a colocar la medición. Eso pudiera ser en algún momento algo que genera desventaja, pero es fácil de aprender y tiene unos criterios de calidad definidos. Mientras que con las otras tipo de elastografía, que es la del Shareweb, básicamente entonces usa un ecógrafo convencional al que se le aplica un software y básicamente depende del operador si se elige el ROI, que es como el punto de interés en donde yo voy a hacer la medición, o si definitivamente el ROI es más grande y ajustable. Esa es como realmente la diferencia y lo que haría más sensible el punto donde se toma la medición. Es mejor para citis y para obesos, equivale también a una elastografía transitoria en fibrosis avanzada, la que es la puntual, y la bidimensional tiene un valor pronóstico también en cirrosis compensada y trae la ventaja de que también puede hacer medición del vaso. Y pues obviamente, como ya habíamos dicho, la de resonancia evalúa el hígado completo, tiene máxima aplicabilidad, es mejor para fibrosis obviamente temprana y no tiene limitaciones con estos puntos pues, de interés que estábamos hablando que se deben de colocar. Voy a ir un poquito más rápido porque me voy a quedar sin tiempo. Entonces la elastografía hepática mostró que en fibrosis significativa es bastante buena y en fibrosis avanzada también nos puede dar mayor interpretación. Siempre tener en cuenta cuando hagamos una elastografía hepática la causa de la enfermedad hepática, porque esto también nos puede hacer falsear un poco la interpretación. No deberíamos llevar pacientes
pendientes a la elastografía hepática, por ejemplo, si tienen una enfermedad como una hepatitis aguda, ¿cierto? Hay que tener en cuenta las comorbilidades, ya lo habíamos mencionado, los pacientes que tengan sobrecarga de volumen o ascitis, siempre saber cuál es la modalidad que estamos utilizando, los factores específicos de cada equipo, la variabilidad de la medición, los factores propios del paciente, la indicación del estudio y la prevalencia de la enfermedad. Este entonces es el algoritmo que proponemos porque utilizamos FIT4, porque es el que están recomendando las guías, pero básicamente entonces recuerden que desde su consulta lo primero que tienen que hacer es identificar el grupo de factores de riesgo. Si se lo aplican a ese paciente, básicamente entonces quiénes están en bajo o alto riesgo, y esto estará definido si está con un FIT por debajo de 1.3 o un FIT por encima de 2.67. Si eso está entre la ventana, pues básicamente vamos a hablar o considerar que este es un paciente con unos factores de riesgo intermedio, para un riesgo intermedio, entonces vamos a aplicar una segunda técnica, y ahí es donde ustedes deben de solicitar una elastografía hepática. Dependiendo del factor de riesgo, del resultado del FIT y de la elastografía, pues entonces ya vamos a poder catalogar si ese paciente está en bajo riesgo y puede continuar ese seguimiento, o si definitivamente ese paciente está en alto riesgo y requiere ir a valoración por hepatología o hacer exámenes de extensión. Si continúa estando en un riesgo intermedio, igual es mejor que usted lo derive a un especialista en hepatología para obtener otros marcadores u otras mediciones o un manejo multidisciplinario para aclarar qué es lo que pasa con ese hígado. El tratamiento no farmacológico, los objetivos de tratamiento son muy importantes. Recuerden que son 4, que preservemos la función hepática y prevenir el progreso de la enfermedad. Lo otro es la pérdida de peso sostenida en pacientes que tengan obesidad. Ya los estudios nos han demostrado que hay unos porcentajes de pérdida de peso que han disminuido la fibrosis hepática y revierten el daño inflamatorio. Lo otro es prevenir y tratar complicaciones metabólicas, obviamente ya mencionadas en toda la charla. Y lo otro es prevenir las complicaciones de la hipertensión portal y el riesgo cardiovascular. No me voy a detener en esto, ustedes lo saben por mucho. El tratamiento no farmacológico básicamente es intervenir desde las medidas higiénico-dietéticas a este paciente, la pérdida de peso, la nutrición, todo lo que podamos apoyar para que ese paciente se mueva más y tenga menos noxas que puedan llevar a un empeoramiento de su salud cardiovascular. Y obviamente la salud conductual, que es promover estas conductas. Finalmente, entonces, me despido con estas 5 conclusiones. Empiece a actualizar la nomenclatura, dejemos de hablar más de hígado graso y hablemos menos de hígado graso y hablemos más de MASLD, y recuerde que esto es un reflejo del estado metabólico del paciente. Aplique activamente el tamizaje de sus pacientes con el MASLD, y recuerde no olvidar a las mujeres, a los prediabéticos, a las pacientes que tengan síndrome ovario poliquístico, a la obesidad. Utilice más frecuentemente las herramientas no invasivas, ya vimos que son sencillas, que son fáciles de tener, que las podemos aplicar en nuestra consulta, en la revista. Pruebas no invasivas son accesibles, repetibles, escalables en atención primaria y obviamente optimizan el recurso de nuestro sistema de salud. Y finalmente, la importancia del enfoque multidisciplinario con integración de las herramientas y de clasificación que acabamos de mencionar y los estudios complementarios para obviamente hacer una intervención temprana y adecuada que ayude a disminuir el riesgo de cada una de estas personas. Muchísimas gracias por su atención.